Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, ¿no?, en este ciclo virtual 2022. Muy bien, pues ya estamos en nuestra penúltima semana, ¿no? Ya nos estamos prácticamente despidiendo, mis queridos alumnos, ¿no? Y en esta coyuntura ya a veces a uno le entra la nostalgia, ¿no?, de la despedida. Muy bien, pero bueno, hay que seguir adelante. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de personalidad. Pero este tema es bien amplio, ¿no? Es bien amplio. Entonces lo vamos a dividir en dos secciones. En esta semana vamos a abordar el tema de personalidad 1 con temas generales sobre personalidad. Vamos a decirle ahora cuáles son esos temas. Pero antes de pasar a desarrollar el tema, yo quisiera ver cómo es que les ha ido en el examen que han tenido el día de ayer, ¿no? ¿Qué tal las preguntas de psicología, ¿no? Y si han tenido algún tipo de dificultades, ¿no? Las preguntas de psicología especialmente, ¿no? Guido no quiere saber nada del examen, dice no. Ajá. Claro, me interesa más el tema de... Ah, qué bien, Isabel, felicitaciones, felicitaciones. Ya después nos vas a decir qué cosas has hecho, Isabel, ¿no? Para organizarte mejor. Correcto, para Carla en psicología todo ok, dice, ¿no? ¿No? Muy bien. Me alegra que, ¿no?, les haya ido bien, ¿no? Miren, como hoy vamos a tratar el tema de personalidad, yo quiero comunicarles un hecho de que hay personas que son muy emotivas, son bien empáticas, o sea, su empatía les desborda, siempre se están preocupando por el otro, incluso a riesgo de su propia integridad, dan más, o sea, son personas que se están preocupando siempre por los demás, ¿no? Son altamente sensibles, ¿no? Cuando ven películas lloran con facilidad, ¿no? Un drama a un amigo, un familiar, un vecino, ya están, que preguntan, ¿no? Y ese tipo de personas altamente sensibles, de cada 5 personas en el mundo, una es sensible, ¿no? O sea que es más o menos la quinta parte de todas las personas. Es un importante sector de personas que son altamente sensibles. O sea, su empatía los desborda. No saben cómo poner límites. No saben cómo poner límites. Los desborda su empatía, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, hay una frase que yo siempre la he escuchado, no sé si ustedes la han escuchado. Cuando muere una persona, claro, todas las personas que mueren dicen que son buenas, porque lo recuerdan así en los aspectos positivos. Siempre una persona cuando muere se le recuerda en el aspecto positivo, no en el negativo. Pero sin embargo también hay otras personas que cuando mueren, su entorno más cercano dicen, ¿por qué las personas buenas se mueren tan rápido? Justo las más buenas son las que se mueren. Y ese desgraciado, ese egoísta, ese no muere, parece que tuviera 7 vidas, ¿no? O sea, como que hacen comentarios de esa naturaleza, ¿no? O sea, esa persona buena, extremadamente buena, de repente no se preocupó por su salud, por cuidarse, sin más pensó en los otros, ¿no? Hasta que de repente la enfermedad lo venció, pues, ¿no? Por no haber cuidado mucho su salud y estar pensando en los demás, ¿no? Acá te he traído un interesante video justamente para que tú conozcas a esas personas que son altamente sensibles, ¿ya? Estamos tratando un tema de personalidad y este es un tipo de personalidad, ¿no? A ver.
Bien, entonces, estimados alumnos, ya conocen a estas personas muy especiales, únicas, ¿no? Que no hay que centrarnos en las desventajas, porque también tiene grandes ventajas ser una persona sensible, ¿no? Tener este don, ¿no? De empatizar fácilmente, rápidamente, y educar que esta empatía no se nos desborde, ¿no? Que no sepamos poner límites, porque también hay que saber poner límites también, con este gran corazón que tienen las personas altamente sensibles. Una pregunta, ¿ustedes conocen personas así? ¿Se han topado alguna vez con personas así? Yo, por lo menos, sí me he topado varias veces, ¿no? A ver. Alejandro, sí. Stephanie, sí. Carla, sí. ¿Podrían comentar algo sobre cómo lo han visto esas personas? ¿Qué cosas han evidenciado? Alejandro dice, una amiga del colegio es tal cual, ¿no? Isabel, sí, mi madre es Paz, ¿no? O sea, hasta el mismo nombre de la sigla, ¿no? Paz, paz, ¿no? No, Guido, los flemáticos no. Los flemáticos tienen sangre de reptil, son fríos. No, la persona altamente sensible es emotiva, y no solamente emotiva, el colérico también es emotivo, pero las personas altamente sensibles son empáticas. Se quieren meter en la cabeza del otro para resolverle su problema, ¿no? Y justamente en esa tendencia no tienen límites, ¿no? O sea, se involucran mucho, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto, Alejandro? Es muy empático, pero también suelen quebrarse muy... Sí, pues, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces acá tenemos algunas de estas características, ¿no? De las personas, entonces ya las conocen, ¿no? Para que las puedan identificar, ¿no? Bien, entonces seguimos. Ya estamos en el tema. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? La definición de personalidad. ¿Cuáles son los factores que influyen en la personalidad y cuáles son sus componentes? Como existe una diversidad de teorías sobre la personalidad, ahí tenemos dos grupos de teorías, ¿no? Los enfoques descriptivos de la personalidad y los enfoques explicativos, ¿no? Son dos grandes grupos. Dentro de los enfoques descriptivos tenemos las teorías de los rasgos y las teorías tipológicas, ¿no? Y en los enfoques explicativos, como hay muchos enfoques explicativos, humanista, cognitivo, conductual, ¿no? Entonces solamente nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en el psicoanálisis. Hoy día vamos a abordar psicoanálisis. En la siguiente clase ya vamos a terminar con los otros enfoques, ¿ya? Entonces esa es la idea. Entonces, estamos pasando para la siguiente diapositiva, está lento. Ya, entonces, definición de personalidad. Cuando nosotros hablamos de personalidad, estamos hablando de cuál es el comportamiento que más nos caracteriza. ¿Qué es lo que más nos caracteriza como persona, ¿no? Es decir, esa persona es de repente soñadora, esa persona es idealista, ¿no? O sea, ¿cuál es su esencia, su naturaleza de esa persona, ¿no? ¿Cuál es lo típico de ser de esa persona, ¿no? Por eso que cuando hablamos de personalidad, hablamos justamente de aquello que nos diferencia de los demás, aquello que nos hace únicos, aquello que nos hace especiales, ¿no? Chicos, no hay dos personas iguales e introvertidas. Las dos pueden ser introvertidas, ¿no? Pero esa introversión tiene sus matices, no son iguales, no hay dos personas iguales en el mundo, ¿no? Y eso se refiere a personalidad, esa es la personalidad, la esencia de un individuo, ¿no? El término personalidad para nosotros los psicólogos es un constructo. ¿Qué significa un constructo? Que es una hipótesis de trabajo para explicar no ya la percepción, no ya el pensamiento, sino todo ello, el comportamiento general, todo el comportamiento general, ¿no? Su inteligencia, su creatividad, su percepción, su pensamiento, su memoria, todo, la persona en su totalidad, ¿no?
ese tipo de comportamiento general nosotros le llamamos personalidad. Y ese comportamiento general tiene que ver con lo que le es inherente a cada una de las personas, lo que le es inherente, ¿no? Y ese comportamiento es un comportamiento estable, es decir, ese comportamiento no se puede cambiar de la noche para la mañana, ¿no? De un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. La personalidad es algo estable, es algo estable. No quiere decir que no se pueda cambiar nunca, pero demora para cambiar, demora bastante para educarnos, ¿no? Y justamente por lo que es estable, la personalidad se puede predecir. O sea, si yo digo, mira, esa persona es introvertida, yo ya sé entonces que esa persona cómo se va a comportar en una fiesta, en una reunión. Va a esperar que alguien hable y inicie la conversación seguramente en esa reunión, porque es introvertido. O sea, por su personalidad yo ya puedo predecir cómo se va a comportar en determinados contextos, en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, la definición completa es un constructo inferido, ¿no? No lo podemos ver, no lo podemos ver a la personalidad. Inferimos a través de su comportamiento, ¿no? A través de la observación. Refiere a las conductas que diferencian unas personas de otras, mostrando la manera característica de cómo se piensa, se siente y se actúa de manera estable y coherente, ¿no? Etimológicamente el término personalidad proviene del latín personam, ¿no? Y el griego prosopon, que en griego era un poco la personalidad que viene del término persona, era un poco las máscaras que se ponían los actores griegos, ¿no? Para transmitir al público cómo se sentía esa persona, ¿no? Se ponían una máscara de repente con facciones de alegría, ¿no? Con facciones de tristeza, ¿no? Entonces, a eso le llamaban persona, ¿no? O del etrusco persum, ¿no? Que significa cara, ¿no? Entonces, metafóricamente, la personalidad estaría constituida etimológicamente por las máscaras que exhibimos en las diferentes facetas de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí, ahora, ¿qué influye en la personalidad, no? ¿Qué influye? ¿Qué determina la personalidad, no? ¿Qué va condicionando la personalidad? Ahí tenemos tres grandes factores. Ahí tenemos la herencia biológica, el entorno sociocultural, ¿no? Y la autodeterminación situacional, ¿no? Herencia biológica. Ahí hay un aspecto que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Que está dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y ese aspecto básicamente es el tipo de sistema nervioso con el que vinimos al mundo, ¿no? Es el tipo de sistema nervioso que heredamos de nuestros padres, ¿no? Y esa característica, chicos, ilustra, ¿no? Y constituye lo que va a ser un componente de la personalidad. Me refiero al temperamento, ¿no? Al temperamento. Es decir, nosotros ya nacemos con un tipo de reacción de nuestro sistema nervioso, ya nacemos con un tipo de temperamento, ¿no? Entonces, eso es un factor clave en la comprensión de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Eso tiene que ver entonces con la herencia biológica. El entorno sociocultural. El entorno sociocultural se refiere, ¿sabes qué? Se refiere a los valores que nosotros hemos aprendido, las actitudes, ¿no? Las creencias, ¿no? Que nosotros hemos aprendido de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿no? Yo como soy una persona responsable, yo como soy una persona metódica, ¿no? Entonces, esos valores son productos, ¿no? Una educación, de una influencia de nuestra familia, nuestros maestros, ¿no? Nuestro entorno amical. Pero también hay otro tercer factor, lo que tú construyes con lo que tú eres, ¿no? Con lo que a ti te han dado, el medio, tu sistema nervioso, lo que tú haces con eso, ¿no? Eso se llama autodeterminación.
Eso se llama autodeterminación. Bueno, si yo soy muy emotivo, si soy paz, tengo que educarme, pues, porque tengo que poner límites. O sea, yo no puedo estar yendo resolviendo los problemas de toda la gente, porque si no, primero que es una ilusión, nunca voy a resolver todos los problemas de la gente, ¿no? Y yo me voy a desgastar. Y no solamente me voy a desgastar, sino de repente también voy a atentar contra mi salud, ¿no? Porque tengo que poner límites. O sea, yo tengo que educarme, tengo que construirme, ¿no? Y eso también es personalidad, eso es personalidad, ¿no? La autodeterminación situacional, ¿no? Y ahí tiene que ver con características de cada quien, ¿no? Cómo viven sus triunfos, cómo viven sus derrotas, ¿no? Entonces, ese es el tercer factor. Ahora vemos los componentes, vamos a ver entonces, de la personalidad. La personalidad tiene dos grandes componentes, el temperamento y el carácter, ¿no? Esos son los dos grandes componentes y los vamos a diferenciar. El temperamento, hemos dicho que es la forma como nuestro sistema nervioso reacciona frente a los estímulos externos, ¿no? ¿Cómo reacciona? Y hay tres características, chicos, para identificar el temperamento de una persona, ¿no? Uno es la energía, el otro es la emotividad y el otro criterio es la sociabilidad. ¿Qué significa energía? No sé si tú te has dado cuenta, hay personas que tienen una predisposición a hacer actividades físicas, ¿no? Y parece que nunca se cansan, ¿no? Tú lo has visto en el colegio. Pueden estar 2 horas, 3 horas jugando fútbol y nunca se cansan. Son personas que, por ejemplo, tú no los ves nunca sentadito en su carpeta, ¿no? Se están moviendo, caminando, ¿no? O sea, no pueden estar tranquilos en su carpeta. ¿Por qué? Porque tienen bastante energía. ¿Eso lo has aprendido? No, eso no lo has aprendido. Eso tiene que ver con tu sistema nervioso, tu temperamento. Así eres, ¿no? En cambio, hay otras personas que tienen una predisposición siempre a cansarse, a fatigarse o a hacer poco movimiento. Están haciendo 20 minutos de actividad física y ya están con la lengua afuera, ¿no? Se cansan. A esas personas tú los sientas en su carpeta y ahí están, ¿no? No se mueven, ¿no? O sea, ese es temperamento, los niveles de energía que pueda tener una persona, ¿no? El otro criterio también es la edad, ¿no? Las personas paz ya nacen así, son bien emotivas, bien reactivas. No sé si tú te has dado cuenta, hay personas que tú le gastas una broma pesada en un círculo de amigos, le gastas una broma pesada en público, y esa persona emotiva, ¿qué pasa con ella? ¿No? Tú le notas en el rostro, rapidito se enciende, se pone chaposita, rojo, como tomatito, ¿no? Se ruboriza, porque es emotiva, ¿no? Si, por ejemplo, no quiera, pero comienza a temblar la tierra, ¡pum!, se desespera, está en su casa, está en el colegio, se desespera rapidito, al toque reacciona, quiere bajar rapidito, ¿no? Porque son bien emotivos, ¿no? ¿Y eso lo has aprendido? No lo has aprendido. Ya hemos nacido así, siendo emotivos. Y hay otras personas, lo que decía Guido, ¿no? Los flemáticos, ¿no? Esas personas, por ejemplo, no son emotivos, son fríos emocionalmente, ¿no? O sea, tú les vas a dar un abrazo y parece que estuvieras abrazando, ¿no? A una roca, a un iceberg, ¿no? Son fríos, secos, ¿no? Lo vas a ver nada, ¿no? Como dicen algunos, tiene la sangre de un reptil, ¿no? Su sangre está congelada, pero son así son, ¿no? Niveles de emotividad que tienen las personas, ¿no? El otro criterio es la sociabilidad. Miren, chicos, aunque a ustedes les parezca mentira, nosotros ya nacemos siendo introvertidos y ya nacemos siendo extrovertidos. Ya nacemos así ya, ¿no? Ese es nuestro temperamento. Y esto se ha demostrado porque dice que cuando han hecho estudios a un feto dentro del vientre materno, ¿no?
y se le ha hecho escuchar a la mamá algún ruido moderado, dice que algunos fetos, ¿qué hacen frente? Porque ella escucha, frente a ese ruido moderado, algunos fetos dicen que se envuelven como gusanitos, entre ese ruido, se envuelven así, como gusanitos. Ahí tienes tú cuando nazca un futuro introvertido. En cambio, hay otros fetos que ante el mismo ruido moderado, ¿cómo reaccionan? Se expanden dentro del vientre. Se expanden dentro del vientre materno. Ahí tú tienes después cuando nazca, ¿no? Una persona extrovertida. Ya nacemos introvertidos, ya nacemos extrovertidos, ¿no? Entonces, ustedes saben, estimados alumnos, que por temperamento, ¿no? Por temperamento existen estos tipos, ¿no? El melancólico, el flemático, el colérico y el sanguíneo. Ahí están. Los 4 tipos de temperamentos. Con esos temperamentos nacemos, ¿no? Ahora, yo te pregunto a ti, de esos temperamentos, ¿cuál crees tú que es el más resentido? Aquel que, si ese temperamento cree que tú, ¿no?, lo has ofendido, ¿no?, que lo has ofendido, se resiente y no te habla. Incluso puede pasar un año y no te habla, se resiente así, ¿no? Tiene memoria de elefante. A ver, vamos a ver. Acá dice, ahí está, muy bien, ¿no? Como dice Rodrigo Ruz, ¿no? Julián, efectivamente, esos son los más resentidos que hay, ¿no? Esos no te perdonan fácilmente. En cambio, el colérico, ¿sabes qué pasa con el colérico? En ese momento tiene cólera, rabia, te quiere hasta matar de repente, ¿no? Pero al día siguiente ya se le pasó ya se le pasó la cólera. Puede venir incluso a pedirte prestado plata, ya se olvidó, le resbalan a él, esas emociones le resbalan al colérico. Él es el colérico del momento. En cambio, el melancólico, parece que sus emociones se emposan, ahí dan vuelta, ¿no? Pero también no creas que tiene todo negativo el melancólico. La parte más positiva del melancólico es que tienen una profunda sensibilidad, ¿no? Una capacidad de empatía, ¿no? ¿Tú de dónde crees que vienen los artistas? De los melancólicos. De ahí vienen los artistas, los buenos artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque han educado su temperamento melancólico, ¿no? Porque uno tiene que educar su temperamento, porque tienen, si uno no educa su temperamento, pueden salir las desventajas, la parte más negra, más oscura de ese temperamento. Del melancólico, por ejemplo, si uno no educa su temperamento, salen los depresivos, los ansiosos, de ahí salen, pues mayormente, son más vulnerables. No quiere decir que van a ser de todas maneras depresivos, ¿no? O ansiosos. Pero si no se educan, ¿no? Si hay muchas experiencias traumáticas, entonces se vuelven así, ¿no? En cambio, a ver, ¿quién es de ahí quién puede llegar a ser el más ordenado, el más metódico de todos esos temperamentos? El que le gusta la puntualidad, ¿no? El que le gusta la puntualidad. De esos temperamentos, ¿quién cree que puede ser eso? A ver, el más ordenado. Ese que de repente en el colegio llegaba tempranito, abría la puerta principal del colegio, ¿no? Bien metódico. Ahí está, muy bien, Alejandro, Rodrigo, flemático, pues. Muy bien. Fabiana, exacto. Los flemáticos son los más ordenados, los más metódicos. Son como, chicos, esos son como hormiguitas. Los flemáticos son como hormiguitas, bien metódicos, ¿no? Pero también la parte negativa del flemático, si uno no educa su temperamento flemático, sale la parte más oscura, ¿no? Y esa parte más oscura es que ellos son, ¿cómo te podría decir? Son dejados, despreocupados, ociosos, ¿no? A veces una persona, amigo, se desespera cuando tiene a un flemático, ¿no? ¿Por qué? Porque son lentos, despaciosos, caminan en cámara lenta.
En cámara lenta camina. Y algunos ya se desesperan, oye, reacciona. Otro dice, oye, métele un cohete a ese de una vez para que reaccione, ¿no? ¿No? Porque él tiene la sangre fría, muy fría tiene, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se llama? En los consejos prematrimoniales eh, se les orienta a las personas a que conozcan a su pareja, ¿no? Y uno de estos aspectos es la personalidad, su temperamento, ¿no? Que sepan cómo son, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si soy una persona muy afectiva, afectuosa, y de repente me estoy casando con una persona flemática, yo necesito cariño, afecto, ¿no? Pero me estoy casando con una flemática, ¿qué voy a encontrar ahí, no? Entonces hay que alertar a esa persona, mira, tus necesidades van por otro lado. Tienes ahí, puede ser buena gente, pero él es flemático, ¿no? ¿Y aún así quieres seguir casándote con él? Sí, bueno, ya sabes a qué te estás enfrentando, ¿no? O sea, dar ese tipo de orientaciones justamente en torno a la personalidad y al temperamento. Entonces, chicos, la idea es educar el temperamento, ¿ya? Bien, entonces, seguimos. Temperamento, algo biológico, ¿no? Heredado, bien estable, difícil que cambie, hay que educar nada más, hay que educarlo, ¿no? En cambio, el carácter sí es sociocultural, el carácter sí es adquirido, ¿no? Y el carácter tiene que ver con los valores que yo he aprendido, ¿no? A lo largo de mi vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es el carácter? Ser solidario o ser egoísta, ¿no? Eso es aprendido. Eso es aprendido. Ser solidario o ser egoísta. Ser ordenado, ¿no? O ser desordenado. Yo no nazco desordenado. Yo no he nacido ordenado, metódico. Eso lo he aprendido. Ese es mi carácter. Ya, ese es mi carácter, ¿no? Los valores, ¿no? Que uno ha asimilado, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, a eso le llamamos carácter. Ahí está la diferencia entre uno y lo otro, ¿no? Entonces, si nosotros relacionamos, chicos, los factores de la personalidad con los componentes, vamos a ver que el factor biológico está en el temperamento. En cambio, los factores socioculturales y factor de autodeterminación personal tiene que ver con el carácter, ya. Ese es el carácter, ¿no? Estos dos conceptos siempre tienen que estar bien diferenciados, ¿no? Porque acá puede venirles una pregunta en el examen, ¿ya? A ver, vamos a ver, lo que pasa es que está lenta. Uh-huh. Ahora, entonces, ¿qué vamos a abordar ahora? Las diferentes teorías sobre cómo explican a la personalidad, ¿no? Las diferentes teorías psicológicas. Y chicos, ahí hay dos grandes grupos de teorías, ¿no? Que están clasificadas por los enfoques descriptivos de la personalidad, ¿no? Todos los enfoques descriptivos y los enfoques, acá no sé si está acá, y enfoques explicativos, ¿no? Psicoanálisis, conductismo, humanismo, cognitivo social. Recuerden que solamente vamos a ver este enfoque nada más. Acá nos vamos a quedar con el psicoanálisis. Hoy día, la próxima semana, vamos a abordar esto. Entonces, ¿qué son los enfoques descriptivos? A diferencia de los enfoques explicativos. Los enfoques descriptivos solamente se limitan a la observación de la persona. ¿Esa persona cómo es? Ordenada. Mira, es bien ordenada esa persona. ¿Qué cosa estoy haciendo? Describiendo su conducta. Pero yo no hago ninguna inferencia, ninguna explicación. ¿Por qué es ordenado? ¿No? ¿Por qué es ordenado? No, esa pregunta yo no la hago. Esas preguntas las hacen los enfoques explicativos, ¿no? El enfoque descriptivo se limita solamente a registrar, ¿no? Cómo se comportan las personas, cómo se comportan, ¿no? Esa persona es, mira, introvertida porque se acerca a las demás personas a interactuar, se aísla un poco, perdón, se aísla de las demás personas, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre descriptivos y enfoque. El enfoque explicativo siempre tienen una teoría para predecir el comportamiento, ¿no?
A ver, en los enfoques descriptivos, ¿cuáles tenemos? Tenemos las teorías de los rasgos y las teorías tipológicas, ¿no? Dentro de las teorías de los rasgos tenemos una teoría, la teoría de algo de Gordon Allport, ¿no? La teoría de Gordon Allport. En las teorías tipológicas tenemos dos grupos, las teorías constitucionales, que son teorías que se centran en conocer el cuerpo, y las teorías psicológicas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En las tipológicas constitucionales tenemos la teoría de Galeno y la teoría somatopsíquica de Kretschmer. En las teorías tipológicas psicológicas tenemos la teoría de Jung, ¿no? De introversión, extroversión, y la teoría de Eysen, la teoría factorialista de Eysen, ¿no? Entonces, empezamos por la teoría de los rasgos. Miren, ubíquense cómo estamos yendo, ¿no? En esta clase, empezamos entonces por la teoría de los rasgos, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar. Y hemos dicho que solamente nos vamos a enfocar en el psicoanálisis hoy día. La próxima clase, las demás, ¿no? Esas son las teorías explicativas, ¿no? O sea, las teorías explicativas tienen constructos, conceptos para explicar por qué él es así, ¿no? Ah, no, él es así porque tiene un ello muy fuerte, ¿no? Su ello lo gana, ¿no? Ya es un constructo, son hipótesis para explicar por qué las personas se comportan como se comportan, ¿no? Entonces, esas son las teorías explicativas. En este caso, el psicoanálisis, ¿no? Bien, entonces, empezamos por la teoría de los rasgos de Gordon Allport, ¿no? ¿Qué es un rasgo? Un rasgo, chicos, es una característica estable, es una predisposición, ¿no? O sea, si yo digo que esa persona es ordenada, es metódica, entonces esa persona va a ser ordenada, metódica en diferentes contextos, en diferentes situaciones, ¿no? O sea, ya tiene una predisposición a ser ordenado, a planificar sus actividades, ya tiene una predisposición. Entonces, esa predisposición ya viene a ser un rasgo característico de esa persona, ¿no? Ahora, este autor clasificó a los rasgos en tres tipos, ¿no? Rasgos centrales, rasgos secundarios y rasgos cardinales. ¿Qué son los rasgos centrales? Los rasgos centrales son características que explican una faceta en la vida de esa persona. Es una faceta nada más, no es toda la personalidad, es una faceta. Por ejemplo, ¿esa persona cómo es? ¿Introvertida o extrovertida? ¿No? Y comienzo a explicar, no, esa persona es introvertida, ¿no? Porque le gusta estar solo, ¿no? Entonces, ahí en esa situación, cuando está explicando una faceta de la vida de esa persona, ese rasgo de la extroversión, es un rasgo central, ¿no? ¿Esa persona cómo es? ¿Soñadora, idealista o es práctica? Es bien práctica, ¿no? Estoy explicando una faceta de la vida de esa persona, ¿no? Y las personas pueden tener varias facetas. Los rasgos centrales siempre son de 5 a 10 pares, ¿no? De 5 a 10 pares de rasgos centrales. Introvertido, extrovertido, emotivo, ¿no? No emotivo, estable, inestable, ¿no? Son facetas, ¿no? En la vida de las personas, que pueden ser de 5 a 10 pares, ¿no? En cambio, los rasgos secundarios, chicos, los rasgos secundarios son aquellos rasgos que pueden cambiar rápidamente, ¿no? ¿Y qué es lo que puede cambiar en una persona rápidamente? Sus gustos, sus aficiones, sus intereses. Si hoy día me gusta de repente ir a la playa, pero de repente porque no he podido o no he ido hasta la fecha a ir al campo y comienzo a ir al campo, ¿no? Porque ya me comienza a gustar el campo para relajarme, ¿no? ¿Qué cosa es un gusto, un interés? ¿Y esos gustos se pueden cambiar? Claro que se pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces los gustos, las preferencias, los hobbies son rasgos secundarios para el autor. Y también para el autor un rasgo secundario, chicos, es un rasgo ocasional. Es un rasgo ocasional. ¿Qué significa? Que se da en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, de repente yo soy una persona tranquila, serena, ¿no? Pero cuando tengo mucha presión y estoy en una situación de estrés, me vuelvo explosivo. Entonces ahí ya es un rasgo secundario, ¿no? Para el autor. Son rasgos ocasionales del momento, de coyuntura, ¿no?
Eso no lo define a la persona, ¿no? Eso no lo define a la persona, ¿no? Entonces, a eso él lo refirió como rasgos secundarios. Los rasgos cardinales ya es la columna vertebral de la personalidad, es el eje, la columna vertebral, ¿no? Y el rasgo cardinal es aquello que, en el cual todas las personas que conocen a ese individuo ya lo identifican por ese rasgo, lo identifican, ¿no? Ejemplo, hay personas que son bondadosas, caritativas, pero son bondadosas solamente con las personas de su entorno, su familia, sus amigos. Pero hay otras personas que son bondadosas, caritativas con todo el mundo, hasta con desconocidos. Son de buen corazón, ¿no? Con todo el mundo son así, ¿no? Y todo el mundo ya lo conoce. No, él es así ya, él es así, ¿no? Te falta plata, pídele, te va a dar, ¿no? O sea, en ese caso, ¿no? La bondad, la caridad, la solidaridad, en ese caso, en esa persona ya es un rasgo cardinal, lo define, se manifiesta en todos los contextos, ¿no? Miren, chicos, hay personas que son personas introvertidas, pero son personas introvertidas solamente con las personas que recién están conociendo. Sin embargo, con las personas que ya conocen, su familia, sus amigos del colegio, de la universidad, no son introvertidos, ¿no? Se explayan, ¿no? Pero con personas que eh, recién están conociendo, ahí de repente aparece un poco la introversión, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otras personas que son introvertidas en todos los contextos, en todas las situaciones. Es decir, hasta con sus compañeros del colegio, hasta con su propia familia, no la cercana, pero la familia, ¿no? De su entorno, también son introvertidos. Llega la familia de visita a la casa, se esconde, se mete en su cuarto. No, él es así, se aísla, así es, ¿no? No tiene muchos amigos afuera, ¿no? En su barrio está viviendo 20 años y nadie lo conoce. Nadie lo conoce en su barrio, ¿no? En ese caso, la introversión ya es un rasgo cardinal, es un rasgo marcado, ¿no? Por eso tú no te lleves del nombre del rasgo para decir este rasgo. Profesor, ¿cuáles son los rasgos centrales? Profesor, ¿y cuáles son los rasgos cardinales? No, no te lleves de eso. Porque un mismo rasgo puede ser un rasgo central y puede ser un rasgo cardinal dependiendo, ¿no? Cómo afecte ese rasgo a esa persona. Si es en todos los contextos, en todas las situaciones, y todo el mundo ya lo conoce que él es así, entonces ya ese rasgo es un rasgo cardinal, ¿no? Miren, hay personas ordenadas, está bien, son ordenadas, ¿no? Pero también se dan sus licencias para ciertos momentos, no estar pensando tanto en el orden, ¿no? Entonces ahí el orden sería un rasgo central, porque se manifiesta de ese contexto en una faceta de la vida de la persona. Sin embargo, hay personas que son obsesivas con el orden, son obsesivas con el orden, y en todo momento, en toda situación, en su casa, ¿no? En la universidad, en el trabajo, son obsesivos por el orden. Todas las cosas tienen que estar en sus sitios, si no se desesperan, ¿no? En ese caso es el orden, ¿no? La persona metódica, en ese caso es un rasgo ya cardinal, marcado. Miren, chicos, a ver, ¿cuáles son los rasgos cardinales por los cuales se le conoce a nuestro héroe de la Guerra del Pacífico, a Miguel Grau, ¿no? ¿Cuál es el rasgo cardinal, lo más conocido, que todo el mundo le reconoce a Miguel Grau, ¿no? Ya dice Alejandro, profe, pero las personas en sí no son solo una cosa, ¿no? Claro, o sea, tenemos un poco de cada caso y de cada uno, lo dicen los distintos grados, ¿no? Sí, sí, eso lo vamos a explicar, muy buen dato, Alejandro, ¿no? Muy buen dato. Profesor, y las personas que solo se muestran amigables en un grupo, en un grupo reducido solo con los que conocen bien, no con todas las personas. Claro, ahí estamos hablando de introversión, ¿no es cierto, Andrea? Estamos hablando de introversión. Lo que dice Alejandro es bien cierto y me da pie para dar una diferencia.
En caso de las teorías de los rasgos, la teoría de rasgos dice que todas las personas tenemos los mismos rasgos. Todos tenemos algo de introvertidos, todos tenemos algo de extrovertidos. Todos tenemos algo, aunque sea un poquito o mucho, de introvertidos, extrovertidos. Eso es lo que dice la teoría de los rasgos. En cambio, las teorías tipológicas, tipo, categoría, las teorías tipológicas, no, dice, todas las teorías tipológicas dicen, si tú eres introvertido, ya no eres extrovertido, ya. Para mí ya no eres extrovertido, tú eres introvertido, ¿no? Ahora, si tú eres extrovertido, para mí ya no eres introvertido, ¿no? Porque son excluyentes. Cuando a uno te ubican en una categoría, en una clase, las teorías tipológicas solamente te dicen que esas categorías son excluyentes. Ahí sí son excluyentes. En cambio, la teoría de rasgos, no, sí todos tenemos algo de todos los rasgos, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿no? Ya, entonces, correcto. Entonces dice Andrea, profe, las personas que solo se muestran amigables en un grupo reducido, solo con los que lo conocen, ¿no? Pero no con todas las personas, ¿no? De repente, hay que tener cuidado, Andrea, ahí, por la forma como tú estás contextualizando, hay que contextualizar la pregunta para saber si es rasgo central o rasgo cardinal, ¿no? Tú no estás poniendo la introversión como un rasgo marcado ahí, ¿no? No estás poniendo como un rasgo. Si no es un rasgo marcado en esa persona, que todo el mundo lo identifique y lo señale así, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, Andrea, sería un rasgo central, como tú lo estás contextualizando. Ya, Guido, Caballero de los Mares, pero Caballero de los Mares no es un rasgo, es una metáfora, ¿no? Entonces, hay que poner un rasgo, algo que describa su comportamiento, ¿no? Ahí está, heroico, como dice Rus, ¿no? Es una persona heroica, valerosa, ¿no? Heroica, valerosa, es por eso se le conoce. Ya, ese es un rasgo cardinal. Todo el mundo, hasta sus oponentes, los chilenos, le rinden tributo a Miguel Grau, ¿no? Ya, ese es un rasgo, ¿no? La heroicidad en Miguel Grau es un rasgo cardinal, ¿no? Marcado. Muy bien, valeroso. Valeroso, ¿no? Muy bien. Entonces, esto también es importante que lo puedan diferenciar, ¿ya, chicos? Los rasgos que señaló Alport, ¿no? Porque también viene como pregunta. Acá viene lo que Guido hablaba, ¿no? Las teorías tipológicas. Dentro de las teorías tipológicas, las teorías señalan que a una persona se le puede conocer siempre y cuando la categorices a esa persona, la categorices, ¿no? La incluyas en una clase, en una categoría, ¿no? Y esa categoría explica todo el comportamiento de esa persona. Y son excluyentes las categorías sí son excluyentes, son totalmente excluyentes, ¿no? Y en las teorías tipológicas hay de dos tipos, las constitucionales y las psicológicas. Acá vamos a ver las constitucionales, ¿no? Primero, vamos a ver la de Galeno y la de Kretschmer, ¿no? Las teorías constitucionales dicen que tú puedes entender por qué del comportamiento de una persona si estudias su cuerpo. En su cuerpo está toda la explicación. Por eso se llaman constitucionales, ¿no? Y la de Galeno es la primera teoría en la historia de la psicología que apareció como una teoría de la personalidad, ¿no? Galeno afirmaba que las personas producen un fluido, un líquido dentro de su cuerpo, ¿no? Y según el tipo de fluido que predomina dentro de su cuerpo, esa persona va a tener un tipo de, una forma de comportarse, va a tener un temperamento. Por ejemplo, las personas que dentro de su cuerpo tienen la bilis negra, esos van a ser los melancólicos. Y van a ser personas taciturnas, van a ser muy personas introvertidas, ¿no? Ese es el melancólico. ¿Por qué predomina la bilis negra? ¿No? El sanguíneo, en él predomina la sangre, ¿no? Estamos hablando, pues, de teorías de hace cuántos siglos, más de 2000 años, ¿no? ¿Y cómo es el sanguíneo? Con predominio de la sangre, son sujetos extrovertidos, sociables, ¿no? Luego, en el flemático predomina la flema, ¿no? ¿Y cómo van a ser estos sujetos, los flemáticos? Son sujetos tranquilos, muy tranquilos,
poco expresivos, ¿no? Poco expresivos, ¿no? Introvertidos también, ¿no? Y luego tenemos el colérico. Acá predomina la bilis amarilla, ¿no? ¿Y cómo van a ser? Reactivos, personas reactivas, esas personas que de repente te ofenden y después te están pidiendo disculpas, ¿no? Eso es lo que dijo. Miren, chicos, de esta teoría, hasta ahorita los psicólogos reconocemos los 4 tipos de temperamento que existen, reconocemos esa vigencia, pero ya no con la explicación que le dio Galeno, ¿no? Ya no con esa explicación, sino con la explicación del tipo de sistema nervioso, ¿no? Es por el tipo de sistema nervioso con el que nacemos. Luego, en 1950, apareció el psiquiatra alemán Ernesto Kretschmer, ¿no? Es la teoría somatopsíquica. Él dice, tú puedes saber cómo es una persona por el biotipo, por su cuerpo, por el biotipo, por la estructura corporal de esa persona, ¿no? Y él encontró que se dedicó, miren chicos, él a hacer mediciones de la estructura corporal de miles de personas. ¿Cuánto mide de cuello? ¿No? ¿Cuánto mide de tronco? Brazos. Comenzó a hacer mediciones. Y después de esas miles de mediciones, él llegó a la conclusión que a todas las personas se les podría clasificar en 3 categorías en su biotipo: atlético, pícnico y leptosómico, ¿no? Y a cada una de esos biotipos les corresponde un tipo de personalidad, ¿no? Un tipo de personalidad o temperamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el atlético, ¿cómo son ellos? Estatura mediana, son corpulentos, gruesos, son así, metafóricamente hablando, como roperitos, unos roperos, ¿no? ¿Qué sobresalen ellos? Los músculos, ¿no? Sobresalen los músculos. Y al atlético, ¿qué le corresponde? Le corresponde el temperamento gliscrotímico. ¿Cómo son ellos? Son firmes, decididos, audaces, con cierta dosis de agresividad incluso, decía, ¿no? Luego tenemos al pícnico. El pícnico, ¿cómo son? Son de estatura baja, son gorditos, rechonchos, adiposos. Lo que sobresale más en ellos es la grasa, ¿no? Su vientre, acá no está tan pronunciado, pero su vientre es abombado, ¿no? Tiene vientre abombado, ¿no? Así, su vientre abombado, ¿no? Incluso un típico pícnico es aquel que no tiene cuello, tiene poco cuello, o sea, su cuello o su cabeza está pegada a sus hombros, ¿no? Sí, ese es el típico pícnico, ¿no? El gordito, ¿no? El gordito. Y su temperamento del pícnico es el ciclotímico, ¿no? El ciclotímico. ¿Y ellos cómo son? Son personas bien sociables, alegres, carismáticas, ¿no? No sé si ustedes han visto o han escuchado que queda un poco en la mente popular, ¿no? La imagen de los gorditos, ¿no? El gordito simpaticón, agradable, el que cuenta chistes, ¿no? Ha quedado esa imagen, es el que da gusto agarrarlo, ese gordito cachetoncito, parece un marshmallow, mi marshmallow, dicen algunos, ¿no? Ese gordito, ¿no? Luego tenemos el leptosómico. El leptosómico sí es alto, delgado, flaco, ¿no? Alto, delgado, flaco, pálido, ¿no? ¿Qué sobresalen en los leptosómicos? Los huesos, ¿no? Los huesos. ¿Y cómo son los leptosómicos en su temperamento? Son esquizotímicos, ¿no? Esquizotímicos. ¿Y cómo son los esquizotímicos? Son sujetos introvertidos, soñadores, idealistas, poco prácticos, ¿no? Dice, chicos, que hasta ahorita no ha habido una descripción tan detallada de las características psicológicas de estos 3 biotipos en la novela de Cervantes y Saavedra, El Quijote, ¿no? El Quijote. ¿Por qué esa obra es universal? Porque esa obra dice que tiene contenido
de distintas disciplinas. Tiene contenido sociológico, histórico, antropológico y psicológico. Y psicológico tiene contenido, por eso es una obra magistral, ¿no? A ver, ahí en esa obra de Quijote, ¿quién es el personaje que hace el papel de una personalidad esquizotímica? A ver, chicos. ¿Quién sería el que hace el papel de una personalidad esquizotímica? Ahí está, ¿no es cierto, Guido? Justamente el Quijote, ¿no? Justamente el Quijote, cómo lo pintan, ¿no? Y muy bien, Paola, Mireia, exacto. Andrea, exacto, ¿no? Isabel. ¿Cómo lo pinta Cervantes al Quijote, ¿no? Como un tipo soñador, idealista. Él iba a un pueblo para ver qué problema tenía ese pueblo y él ofrecerse que iba a resolver, ¿no? Y si no tenía problema ese pueblo, él lo inventaba el problema, ¿no? En cambio, a Sancho lo pinta como un tipo ciclotímico, sociable, alegre. Era un tipo sibarita, o sea, orientado al placer. ¿Qué es lo que hacía primero Sancho Panza cuando llegaba a un pueblo? De frente se metía a las casas. ¿A dónde? A la cocina, para ver qué cosa había que comer, ¿no? Sí, le gustaba más el placer, ¿no? Es el típico ciclotímico, ¿no? Muy bien. Chicos, de esta teoría ahora, mira, esto lo utilizaban los psicólogos hace 50 años, pero nos hemos dado cuenta que no es verdad. No es verdad. Esto puede estar circulando en los medios, en diferentes sectores, ¿no? Pero no es verdad. O sea, no toda persona delgada es introvertida. También hay personas extrovertidas delgadas. No todo gordito es sociable. También hay gorditos introvertidos, ¿no? Por eso que se ha dejado a un lado esta teoría, ¿no? Incluso este señor Kretschmer iba más lejos todavía, ¿no? ¿Cómo así? Él decía que si estas personas, estos biotipos, sufren de situaciones amenazantes, ¿no? Traumas, situaciones críticas en su vida, si van a desarrollar una enfermedad mental, ya él dice, ya sabía qué enfermedad mental iba a padecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía él, ¿no? Si es leptosómico y tiene muchos problemas, puede desarrollar después esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia. Si es gordito y tiene muchos problemas, la enfermedad mental que va a desarrollar, la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Esa es la afirmación que hacía Kretschmer, ¿no? Luego tenemos, creo que chicos, ya son las 9, voy a tener que avanzar porque hay bastante información, voy a tener que correr nuevamente. Ahora tenemos la psicológica, las tipologías psicológicas. Ahí tenemos a Carl Gustav Jung. Jung decía, ¿no? Que la libido influye en todas las funciones psicológicas básicas del ser humano, ¿no? En el pensar, en el sentir, en el intuir, ¿no? En el percibir. Y para él era muy importante cómo el individuo se orienta en su adaptación al medio, ¿no? Y al contexto social, ¿no? Y él descubrió que habían dos tipos de personalidad, introvertido y el extrovertido. El introvertido orienta sus energías hacia sí mismo, hacia él. Ese es el introvertido. En cambio, el extrovertido orienta sus energías hacia el mundo, hacia afuera, ¿no? Eso es lo que planteó Jung, introvertido y extrovertido, ¿no? Entonces acá tenemos las características de las personas introvertidas. Una persona introvertida es una persona reservada, o sea, le gusta estar más en la mente, es más racionaliza más, planifica más, ¿no? Prefieren estar solos, ¿no? En cambio, el extrovertido es más sociable, le gusta más la interacción, interactúa más con las personas, ¿no? Luego tenemos la teoría factorialista de Eysen, ¿no? Eysen dice, mira, se puede conocer a una persona si tú identificas las tres dimensiones que tiene la personalidad. La personalidad tiene tres dimensiones, ¿no?
sociabilidad, neuroticismo y psicotismo, ¿no? Son las tres dimensiones de la personalidad. ¿Qué significa la sociabilidad? La sociabilidad significa para Eysen el grado de introversión y extroversión que tiene la persona, ¿no? Incluso él sacó una prueba famosa, el test de la personalidad de Eysen, de 57 preguntas. Y ahí te hace preguntas para ver si tú eres introvertido o extrovertido, para ponerte algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si a ti te invitan a una fiesta, a una reunión, esa que ya no tenemos ahora por la pandemia, ¿no? Pero si te invitaran a una fiesta, tú vas a la fiesta, ¿no? ¿Tú qué haces ahí en la fiesta, ¿no? Tú esperas a que alguien te aborde y te invite, ¿no? Algo allí en la fiesta, o tú tomas la iniciativa y te conviertes en el alma de la fiesta, ¿no? Entonces, ahí, según tú cómo vas puntuando, te va calificando como introvertido o extrovertido, ¿no? Otra pregunta que hacía para ver si la persona era introvertida o extrovertida, cuando te cuentan un secreto, ¿te lo guardas para ti? ¿No? O rápido lo comunicas a otra persona, cuando un amigo ¿no? Ahí, dependiendo tu respuesta, ¿no? Por ejemplo, si es un extrovertido y es tu compañero del colegio, de la universidad, le cuentas tu secreto a un extrovertido, ten la seguridad que al cabo de una semana todo el mundo va a saber tu secreto, ¿no? Entonces ya esa es una persona extrovertida. El introvertido le gusta pensar 2, 3 veces para tomar una decisión. En cambio, el extrovertido primero lo hace y después lo piensa. O sea, hay diferencias, ¿no? Entre ser introvertido y ser una persona extrovertida. La otra dimensión es el neuroticismo. Y el neuroticismo tiene que ver con la emotividad, la estabilidad o la inestabilidad emocional, ¿no? Y Eisen en su test también hacía preguntas como esta, por ejemplo, cuando tú tienes un problema, pierdes el sueño, ya no puedes dormir cuando tienes o sea, los problemas te impactan fácilmente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el grado de emotividad o de estabilidad o inestabilidad emocional, ¿no? También acá en cuanto a neuroticismo, también van evaluando, por ejemplo, el grado donde se impactan por los problemas de otras personas, ¿no? También tiene que ver con el grado de estabilidad o inestabilidad emocional. Miren, chicos, acá tenemos los ejes tenemos sociabilidad, acá sociabilidad, introversión, extroversión, ¿no? Introversión, extroversión, este es sociabilidad. Y el otro eje es el eje de estabilidad, y acá tiene que ser inestabilidad emocional, ¿no es cierto? La inestabilidad emocional, ¿no? Estos dos ejes conforman el temperamento. Para Eisen, en la personalidad, lo fundamental es el temperamento. Esto es el temperamento de las personas. Y el temperamento explica el 80% de la personalidad, decía Eisen. Explica el 80% de la personalidad, ¿no? Pero también para Eisen había una tercera dimensión para explicar la personalidad. Y esa tercera dimensión fue el psicotismo, ¿no? El psicotismo. ¿Y qué se entiende por psicotismo? No es locura, no es locura, pero ya es un nivel de conflictos que puedan tener esas personas, ¿no? Nivel de conflictos. Tiene que ver con la dureza emocional, ¿no? O con la psicopatía. ¿Qué cosa es la psicopatía? Hacer un poco de daño a las demás personas, ¿no? Yo no sé si conoces, hay personas, por ejemplo, que son conflictivas, ¿no? Tú lo estás mirando, ya sin, oye, ¿qué me miras? ¿Qué tienes, ah? ¿Me has visto cara de payaso? ¿Qué cosa? O sea, por una cosa pequeñita, ya le quiere pegar al otro, ya. Ya le quiere pegar al otro, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Psicotismo. Ese es psicotismo, ¿no? No es loco, pero está por ahí ya, está por ahí, ¿no? Entonces, por esa dimensión también se puede conocer a una persona, ¿no? Y acá ya control de impulsos, ¿no? Empatía o control de impulsos, ¿no? Muy bien.
Y miren, chicos, acá viene una comparación entre la teoría de Eysen, y la teoría de Galeno, ¿no? Hemos dicho entonces, en Eysen, acá está la dimensión introversión, extroversión, ¿no? Esta es la dimensión, y inestabilidad, estabilidad emocional, ¿no? Miren, si una persona es emocionalmente inestable y es introvertido, según Galeno, ¿cuál sería su temperamento que le correspondería? Lógicamente melancólico, ¿no? Melancólico. Si la persona es introvertida y es emocionalmente inestable, entonces es una persona melancólica en la teoría de Galeno. ¿Y cómo son estas personas? Acá están las características, ¿no? Acá están todas las características de la persona melancólica. Si la persona es emocionalmente estable, es estable, ¿no? Serena, ¿no? Y es extrovertida, entonces esa persona, según Galeno, le correspondería el temperamento sanguíneo. ¿Y cómo son ellos? Sociables, amigables, conversadores, receptivos, desenfadados, alegres, despreocupados y se orientan al liderazgo, ¿no? Entonces ese es un modelo comparativo, ¿no? De las dos teorías, ¿no? De las dos teorías. Bien, seguimos. Se está demorando. Ahora viene ya en los enfoques explicativos de la personalidad. Empezamos entonces con el modelo psicoanalítico, el psicoanálisis. El que creó el psicoanálisis, el fundador del psicoanálisis fue un neurólogo, ¿no? Austriaco, ¿no? Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud decía lo siguiente: a una persona tú no lo puedes conocer por su comportamiento externo, no lo puedes conocer por el comportamiento externo. Eso es la cáscara, esa es la cáscara, esa es una careta, ¿no? Para conocer a una persona hay que ir, ¿no? A la mente profunda, ¿no? Al sótano de la mente. Ahí hay que ir, al sótano de la mente, ¿no? ¿Y qué hay allá en el sótano de la mente? En el sótano de la mente hay emociones primitivas, todas las emociones primitivas. ¿Y cuáles son las emociones primitivas? Esas experiencias que uno ha tenido cuando era niño, cuando uno tenía 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Esas experiencias que uno ha tenido, ¿no? Van constituyendo el resorte del comportamiento, ¿no? Y que muchas veces esas experiencias que tú tuviste cuando eras niño, ahora de adulto ni te acuerdas, ya ni te acuerdas que eso pasó, ¿no? Pero sin embargo están dirigiendo tu comportamiento actual, lo están sin que tú lo sepas, ¿no? Porque esa persona, esa pareja, ¿no? Siempre escoge, ¿no? Parejas maltratadoras, ¿no? No es casualidad, no es casualidad, ¿no? Ahí tiene un resorte inconsciente, ¿no? Y ese resorte inconsciente tiene que ver de repente con modelos, cómo lo trataron sus padres a esa persona cuando era niño, ¿no? O sea, lo trataron con rigor, con un lado, con una mano con el látigo y con la otra mano la mano extendida, ¿no? Y ha aprendido a que el cariño viene con dolor, el cariño viene con sufrimiento, ¿no? Y hasta ahí con ese chip ya está esa persona ahí, ¿no? Por eso que está buscando parejas así, de ese tipo, de ese corte, ¿no? Pero esa persona ni siquiera lo sabe, ¿no? Y se sigue envolviendo en relaciones de ese tipo, ¿no? Y ni siquiera lo sabe, ¿no? Hasta que no haga consciente lo inconsciente, esa persona no va a salir de esa trampa y su vida va a ser un caos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el psicoanálisis. Por eso que el psicoanálisis a la mente, metafóricamente, la representa como el iceberg, ¿no? Como un iceberg. Tú sabes qué es un iceberg, ¿no? Esos bloques de hielo que están en el mar, donde la mayor parte de ese bloque, las 2/3 partes están sumergidas, ¿no? Debajo de la superficie del mar. Y solamente una parte pequeñita está en la superficie. Así es la mente, igualita la mente, ¿no? Y
él decía de que en la mente hay tres estructuras. Está el ello, ¿no? Está el ello, está el super yo y está también el yo, ¿no? El ello siempre es inconsciente, siempre está oculto acá, ¿no? Esta parte de acá, miren chicos, ¿no? Esta parte de acá, el ello, ¿no? Siempre está oculto, ¿no? Es esas tendencias primitivas que todos tenemos esas tendencias primitivas, ¿no? De agresividad, por ejemplo, ¿no? Esas conductas instintivas, ¿no? Cuando nos ofenden, nos insultan, queremos atacar, queremos destruir, ¿no? Ese es el ello, ¿no? Y dependiendo cómo has tenido tus experiencias desde temprano, así se manifiesta, ¿no? Por eso dice que el ello siempre se rige por el principio del placer. Siempre se rige. ¿Qué cosa quiere el ello? Su satisfacción, su gozo. Eso es lo que quiere el ello, ¿no? Por ejemplo, si estoy escuchando clase y me parece que la clase está aburrida, ¿no? Y tengo sueño, ya me pongo a dormir, pues, ¿no? Me pongo a dormir. ¿No? ¿Qué cosa? Entonces quiere el ello, su satisfacción, su gozo, ¿no? Eso es lo que quiere el ello. Por eso se rige por el principio del placer, ¿no? Entonces, pero también ahí está la otra estructura, el super yo. Y el super yo, miren chicos, el super yo es la estructura que tiene que ver con la censura moral, ¿no? La censura moral, es decir, es la que evalúa si mi comportamiento está bien o está mal, ¿no? Y el super yo también se ha formado desde pequeñito, con los modelos parentales. ¿Qué nos inculcaban nuestros padres desde pequeñito? ¿No? Respeta, haz las cosas bien. Eso, y eso ya se hizo una mente dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un alumno que estoy escuchando la clase me parece aburrida, me quiero dormir ya, me quiero dormir, pero aparece mi voz de mi conciencia. Un momentito, no te puedes dormir, no te puedes dormir, ¿no? Mira, tus padres cuánto han invertido, ¿no? No puedes echar al agua toda esa plata, tienes que aprovechar. O sea, es esa vocecita que te está diciendo qué cosa en realidad tú tienes que hacer, ¿no? ¿No? Sacudirte de tu sueño y seguir, aunque esté aburrida, encuéntrale algo interesante a ese profesor, ¿no? No te puedes dormir, ¿no? ¿Quién es esa voz de la conciencia? Es el super yo, ¿no? ¿Y cómo se formó? Se formó desde pequeñito también, 2 años, 3 años, 5 años. Cuando el papá, por ejemplo, encontró que el hijo trajo un lápiz, un borrador o una caja de colores que no le pertenecía a él, ¿no? ¿Cuál fue la actitud del papá? Hijito, esa caja no te pertenece de colores. Por favor, mañana le devuelves a la profesora, ¿ya? ¿Qué cosa estaba formando ahí ese papá con esa actitud, con ese modelo? ¿No? Un super yo. En este caso, moralista, ¿no es cierto? De normas. Pero si el papá, frente a esa misma actitud, se ríe, este es un bandido. Terrible, mi hijo, ¿no? ¿No? Mira, ni la profesora se ha dado cuenta, ¿no? Este es pillo, es pillo. Ya, sigue así, hijito. Pronto voy a tener mi librería acá, ¿no? O sea, dándole ese modelo, ¿qué cosa está formando en el niño, ¿no? De esos 5 años, ¿no? Un super yo relajado, ¿no? Ese niño, después de adulto, candidato a maranguita, ¿no? Entonces, ahí se va formando el super yo, ¿no? Y luego tenemos el yo. El yo sí tiene un lado consciente, y tiene un lado inconsciente el yo, ¿ya? Al igual que el super yo, ¿no? El lado consciente del yo es aquel que me da, y el yo, ¿sabes qué? Es mi mente que me da información. Por ejemplo, mi yo ahorita me dice, ¿quién soy yo? Soy profesor de psicología y en estos momentos estoy dando mi clase sobre personalidad, ¿no? A 33 alumnos, ¿no? A 33 alumnos estoy dando mi clase. Eso es lo que me está informando a mí yo, es lo que me está informando a mí yo, ¿no? Y que tengo que acabar a las 9:50, ¿no? Eso es lo que está formando mi yo. Entonces, se rige por el principio el yo se rige por el principio de realidad, ¿no? Principio de realidad. Y el yo inconsciente es aquella parte, chicos,
donde nosotros reaccionamos frente al dolor con mecanismos de defensa, ¿no? Los mecanismos de defensa, los actos fallidos, los lapsus linguus, equivocaciones al hablar, ese es el yo inconsciente, que lo vamos a explicar ya, pero simplemente acá para que tengan una idea, ¿no? Entonces, esta es la estructura de la mente. Ahora, el autor del psicoanálisis decía que la conciencia tiene niveles, ¿no? Tiene un nivel inconsciente, un nivel preconsciente y un nivel consciente. Y hemos dicho, el nivel inconsciente es la parte oculta, la parte instintiva, primitiva, ¿no? Que está ahí dentro de nosotros, pero no sabemos que está allí, ¿no? No sabemos que está allí, ¿no? O sea, ¿por qué soy ahora una persona muy obsesiva por la limpieza, por el orden, ¿no? ¿Por qué soy así, tan obsesivo por la limpieza, el orden, que a veces ya me fastidia de ser así, ¿no? Entonces, seguramente el psicoanálisis dirá, tú eres así porque tuviste padres muy represivos, demasiado represivos, y que condicionaron su afecto, su cariño a que tú seas una persona ordenada, condicionaron su afecto, y tú tienes ya ese modelo, ¿no? Pero eso tú no lo sabes ahorita, eso ni lo relacionas siquiera, ni siquiera lo relacionas con tu pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está inconsciente dentro de ti, está inconsciente, es un resorte que está inconsciente, ¿no? La parte preconsciente, chicos, es esa parte de acá, mira, esta partecita de acá, ¿no? Esta partecita de acá. Que está lista para salir a la parte consciente, ya está lista, está en la parte de la superficie, ¿no? Por ejemplo, si yo lo estoy aplicando del enfoque psicoanalítico, ya le estoy aplicando el enfoque, ¿qué contenido podría ser contenido preconsciente? Lo que está listo para salir ya a su mente de ustedes, ¿no? Que existen, aparte del psicoanálisis, hay otros enfoques, enfoque humanista, el enfoque conductual. Eso es la parte preconsciente de este tema, ¿no? Lo que está listo para salir, ¿no? En su mente, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa que puede estar preconsciente. Cuando tú dices, mira, me puede venir una pregunta. Sí, me puede venir una pregunta sobre el ello, ¿no? Me puede venir una pregunta. Entonces, esa es la parte que está lista para salir ya, ¿no? Para aflorar a la parte consciente, ¿no? Esa es la parte preconsciente. Y lo consciente es de lo que tú te estás dando cuenta en estos momentos, ¿no? Ahora, vienen los famosos mecanismos de defensa. Lo que ocurre, estimados alumnos, que el yo, o sea, la parte consciente de una persona afronta situaciones difíciles, adversas en la vida, muerte de un familiar, enfermedad también de un familiar, o yo he perdido el trabajo, me he quedado, ¿no? Desamparado prácticamente, y tengo familia, ¿no? Entonces, estoy enfrentando situaciones de dolor, de malestar, adversas, ¿no? Entonces, frente a esas circunstancias, el psicoanálisis dice que el yo reacciona, ¿no? Protegiéndose. Se protege. ¿De qué? Del dolor. Se protege de la ansiedad. Se protege del sufrimiento. Pero esa protección es una protección inconsciente. O sea, no es que se da cuenta, ya estoy sufriendo y por eso mejor voy a utilizar este mecanismo. No. Es una cuestión automática, reactiva, inconsciente, ¿no? Miren, para explicarles mejor el sentido que tienen los mecanismos de defensa, hay un mecanismo de defensa universal, que no lo contempló Freud, pero es un mecanismo de defensa universal, que se llama las fantasías, ¿no? Las fantasías. Cuando una persona tiene muchos problemas, tiene demasiados problemas, parece ser que esa persona se refugia en fantasear, ¿no? Si quiero un objetivo y no lo logro, entonces, ¿qué hago? Adopto un mecanismo de defensa y comienzo a fantasear en mi mente como que ya lo logré, que me están alabando, me están elogiando, que ya logré mi objetivo importante. Ahí estoy imaginando. Por eso cuando de repente estoy en el trabajo o estoy en las clases, mi profesor se da cuenta que estoy ensimismado, o sea, estoy en otro mundo. Estoy en otro mundo yo, no estoy en la clase, ¿no? O sea, porque estoy sufriendo
comienzo a fantasear, ¿no? Es un mecanismo reactivo, ¿no? Entonces, allí estoy utilizando un mecanismo de defensa. ¿Y por qué utilizo ese mecanismo de defensa? ¿Cuál es el sentido para utilizar ese mecanismo de defensa? Que disminuyo el dolor, disminuyo el sufrimiento, ¿no? Disminuyo el malestar. Ese es el sentido del mecanismo, para eso nos ayuda. Es decir, no es malo utilizar mecanismos de defensa. Se pone malo, dañino, cuando lo utilizo constantemente y seguido, ¿no? Ya ahí sí algo está pasando en mí, ¿no? Pero podemos utilizarlo ocasionalmente, ¿no? Ahora, lógicamente, chicos, otra reacción del yo inconsciente, aparte de los mecanismos de defensa, son, caramba, acá no sé, para que ustedes lo sepan, no está acá en el cuadernillo, pero puede venirles en el examen general de San Marcos, ¿no? Para que ustedes lo sepan. Que se llama los actos fallidos y los lapsus linguis, ¿no? Es decir, equivocaciones al actuar, ¿no? Equivocaciones al actuar. Es decir, salgo de mi casa para irme a la universidad, al trabajo, y en vez de irme por el lado izquierdo, me voy por el lado derecho, ¿no? ¿Qué cosa se llama eso? Un acto fallido, una equivocación al actuar, al hacer, ¿no? Y los lapsus linguis son equivocaciones al hablar, ¿no? Por ejemplo, esa persona que está con su pareja y su pareja se llama Rosa y le dice, hola Carmen. Fatal, ¿no? Fatal. ¿Cómo te vas a equivocar de nombre? ¿No? ¿Cómo te vas a equivocar de nombre? ¿No? Y con tu pareja todavía. ¿No? Ese es lapsus linguis. Acuérdense, por ejemplo, cuando algunos congresistas los llaman a juramentar, ¿no? Al estrado. Una mano en la Biblia y la otra arriba, ¿no? Le toma el juramento y el congresista después dice, bueno, juro por Dios y por la plata, ¿no? Juro por Dios y por la plata. En vez de decir juro por Dios y por la patria, se le chispoteó, dice, ¿no? Juro por la plata. Y el lapsus linguis no es algo arbitrario, dice el psicoanálisis, ¿no? Responde a una necesidad profunda, a necesidades muy profundas. Entonces no estás ahí por la patria, estás ahí por el dinero, porque te resuelve muchos problemas, ¿no? Entonces, esos son también reacciones del yo, pero de manera inconsciente, ¿no? Igual como en los mecanismos de defensa, ¿no? Igualito. Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos de defensa? Vamos a explicar, ¿ya? La represión. ¿Qué es la represión? Chicos, cuando una persona tiene experiencias dolorosas, muy traumáticas en la infancia, en la niñez, dice que lo que la mente lo que hace es ocultarlas. Y no solamente las oculta, sino que incluso, ¿no? No sabe lo que las ha ocultado, ¿no? A veces hay personas que de repente tú le dices, oye, ¿te acuerdas cuando tenías 5 años, 6 años y tu papá te dio duro? ¿A mí? ¿Cuándo? Mi papá nunca me ha pegado, ¿no? ¿Cuándo me ha pegado? No, no se está haciendo, no está fingiendo, sino que su mente ya ha borrado toda esa experiencia traumática, ¿no? Entonces, esa experiencia está en represión, está oculta, ¿no? A veces, desde niños, hay personas que han tenido experiencias de abuso sexual, ¿no? Y de adultos ni se acuerdan de esas experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente las ha tapado, ya las ha tapado. Eso se llama represión, ¿no? Lo otro, la negación. La negación es no aceptar un hecho doloroso, no aceptarlo, ¿no? Eso ocurre, mira, con situaciones también duras, difíciles, ¿no? A veces muere un familiar, uno no quiere creer que ha muerto, ¿no? Se resiste a creer que ha muerto, ¿no? ¿Y de qué manera actúa? A veces le deja su ropa ahí, le deja la silla donde se sentaba, sale a esperarlo, que venía siempre por esa calle, ¿no? O sea, está en una situación de negación de un hecho, ¿no? O este caso de mujeres maltratadas, ¿no? Acá tienen un ejemplo de mujeres maltratadas. Pedro no es agresivo, a veces me grita, ¿no? Pero es solamente cuando toma vino, ¿no? Entonces niega un hecho, se resiste a reconocer que su esposo es violento, maltratador, ¿no? Luego tenemos la regresión.
¿no? La regresión significa, chicos, adoptar comportamientos de etapas ya pasadas, etapas ya superadas, pasadas, ¿no? Pero se vuelve a asumir, ¿no? Ejemplo de comportamientos regresivos. Cuando ese niñito de 8 años, después de 8 años de ser el centro de atención de sus padres y de la familia, nace un hermanito, ¿no? Nace un hermanito. Entonces ese niñito de 8 años se siente desplazado. Entonces se siente mal. ¿Qué hace ese niño de 8 años? Comienza ahora a chuparse el dedo. O comienza a orinarse en la cama. Eso no lo hacía. No lo hacía. Ahora lo está haciendo. Mira. Ahora lo está haciendo. ¿Qué cosa está haciendo? Está regresionando. Ese niño está regresionando. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Esa chica de 18 años, ¿no? 19 años, que tiene de repente una frustración, una decepción, ya se acordó de sus muñecas, ¿no? Comienza a jugar con sus muñecas preferidas, Clarita, ¿no? Y Rosita, ¿no? Está jugando de 18 años, 20 años jugando con muñecas, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento regresivo. El chico de 17 años que haga pataletas, que haga rabietas, todo siempre me mandan a mí, ¿no? Siempre me mandan a mí. No me tienen compasión y hace sus rabietas, sus pataletas ahí, ¿no? No debería de tener ese comportamiento a los 17, 18 años, pero lo está teniendo, lo está teniendo. Comportamiento regresivo. Ese comportamiento regresivo, ¿no? O esa chica que también de repente se viste como niña, ¿no? Hay chicas que se visten como niñas. ¿Qué cosas hacen? O sea, de un momento a otro comienzan su muñeco por acá, con su pili-mili ahí, ¿no? ¿No? Hasta de repente con su chupetín ahí. ¿Quiénes son? Luz clarita, ¿no? O sea, ya tienen, ¿no? Buscan una apariencia más infantil, ¿no? Luego tenemos la racionalización. La racionalización significa, chicos, buscar una justificación, ¿no? Razonada frente a una decepción, frente a una frustración, ¿no? Ejemplo de racionalización. De repente, si después de 3 años de noviazgo, de enamoramiento, la chica lo deja al chico, ¿no? Sin darle ninguna explicación, y lo deja, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente ese chico en esa situación? Fatal, ¿no? O sea, de hecho que va a sufrir, ¿no? Porque él sí la quería, ¿no? Pero también resulta que a veces el entorno, familiares, amigos, hacen comentarios inoportunos. Oye, Pedro, ¿y qué pasó, no? ¿Qué pasó si parecían una linda pareja, no? O sea, ¿qué cosas están haciendo? Agregando más sal a la herida. Agregan más sal a la herida. ¿Cómo reacciona Pedro? Pedro puede decir, mira, ¿sabes qué? Con su partida yo no he perdido nada. Justo yo ya también le iba a decir, ¿no? Para romper esta relación que no da más, ¿no? Ya le iba a decir, la próxima semana le iba a decir, pero justo se me ha adelantado, ¿no? Se me ha adelantado. ¿Qué cosa está haciendo Pedro ahí? Está racionalizando, ¿no? Al dolor le está buscando una justificación, una razón. O también podrá decir a su entorno, a su familia, a sus amigos, mira, en realidad con su partida yo no he perdido gran cosa, porque ni bonita era, no era bonita, ¿no? Entonces está bien que se haya ido. Ahí hay otras chicas que están haciendo cola por mí, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo ahí Pedro? Está racionalizando, ¿no? Disminuyendo el dolor que le está produciendo esa rotura amorosa, ¿no? ¿Se acuerdan de la fábula? No sé si han leído la fábula, El zorro y las uvas, ¿no? Dice que esta era una fábula donde el zorro estaba con bastante hambre, mucha hambre, y vio a unas parras, ¿no? Y vio unas apetitosas uvas y comenzó a saltar, ¿no? Y por más que saltaba, no lograba alcanzar ni una uva, ¿no? Después de una hora y media de intentos infructuosos de querer alcanzar y no lograrlo, se fastidió y dijo, total, estas uvas están verdes, ¿no? Estas uvas son verdes, ni las quiero, ¿no? ¿Qué cosa estaba planteando ahí en esa fábula? El mecanismo de la racionalización, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Están muy verdes.
Lamento que no esté leyendo ahorita que están comentando, dice Sancho es el materialismo. Guido, aunque solo finge su locura. Ah, es de la pasada, ¿no? Ya, correcto. Este es importante, chicos, que ustedes entiendan estos mecanismos, porque siempre viene una pregunta sobre mecanismos de defensa. Ya siempre viene, acá tienen una fija, por ejemplo, ¿no? Tienen una fija, ya me he pasado demasiado. La otra es la proyección, ¿no? ¿Qué cosa es la proyección? La proyección es todo lo que yo quiero, todo lo que yo siento, le atribuyo a otra persona, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un padre de familia, ¿no? Yo siempre he querido ser doctor, pero bueno, no tuve el apoyo, tampoco tuve la determinación para ser doctor. Entonces, yo de alguna manera quiero que mi hijo mayor sea médico, ¿no? Pero mi hijo mayor está en otro tema, otros intereses, otra vocación, de repente le gusta el arte, ¿no? Pero yo le digo, no, hijo, tú realmente vas a ser un buen médico, ¿no? Vas a ser te lo aseguro que vas a ser un buen médico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo yo ahí como padre? Estoy proyectando, ¿no? Mis carencias, mis necesidades, mis fantasías en otra persona, ¿no? Pero yo no me doy cuenta. Y sin embargo, lo estoy presionando a mi hijo para que sea médico. Lo estoy presionando, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Hay una frase famosa también que ilustra muy bien este mecanismo de defensa, ustedes lo habrán escuchado, que dice, todo ladrón piensa que todos son de su misma condición, ¿no? Todo ladrón piensa que todos son de su misma condición, ¿no? También otro ejemplo de proyección, ¿no? A veces vamos al encuentro de un amigo, una amiga, y lo miramos y le decimos, oye, tú estás triste, ¿no? Se nota que estás triste, ¿no? Sin embargo, el que está triste es la persona misma, no el amigo, ¿no? O sea, todo ve a través de la lupa del sentimiento, las emociones de la misma persona, ¿no? Lo proyecta, ¿no? Tú me quieres sorprender, tú me quieres robar, tú me quieres estafar, ¿no? Y sin embargo, esa persona está tratando más bien de aprovecharse del otro, ¿no? Entonces, ese es son mecanismos de proyección, ¿no? Luego tenemos la sublimación. La sublimación, ¿sabes qué cosa es? Sublimación es transformar, cambiar una energía negativa por otra energía positiva, culturalmente aceptada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mucha energía, ¿no? Violencia, agresividad dentro de mí, ¿no? Entonces, yo canalizo esa energía, esa agresividad en el deporte, ¿no? ¿Qué cosa? De repente me pongo al boxeo, ¿no? A boxear. Ahí canalizo todo. ¿Qué cosa estoy sublimando? Una energía que puede ser muy negativa en algo positivo, ¿no? En algo positivo. También, chicos, ¿no han visto esas personas que sufren decepciones amorosas, ¿no? En vez de ponerse a llorar, ¿no? En vez de ponerse a llorar, a quejarse, ¿no? Por esa decepción amorosa, ¿qué cosa hacen? ¿No? Se ponen a escribir poesía, ya se vuelven, ¿no? Poetas, se vuelven poetas, componen poesía, se ponen a tocar un instrumento musical, ¿no? ¿Qué cosa están haciendo? Están sublimando una energía negativa por algo positivo. Esa es la sublimación, ¿no? A ver, una pregunta para ver si han entendido este concepto. A ver, solamente para los varones. Ustedes, estimados alumnos varones, a su impulso sexual, ¿cómo lo subliman? ¿Qué hacen para sublimar el impulso sexual? Su líbido, su energía sexual. A ver, leo comentarios. No me digan que ahí se van a cohibir, ¿no? Ahí está, Guido, muy bien, hace deporte, ejercicio, están sublimando la energía sexual, ¿no? La están sublimando, ¿no? La están canalizando adecuadamente. Otra manera, la única, miren, el único que ha participado es Guido, ¿no? Y hay varios chicos, varones acá, no digo nombres, pero hay varios. Bueno, se sienten cortos, ya, listo. Pero de eso se trata, ¿no? Esa es la sublimación, ¿no?
El desplazamiento. Desplazamiento significa redireccionar la energía hacia personas más débiles, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a mí mi jefe en mi centro de trabajo me llama la atención por algo que yo hice, ¿no? Y me llama la atención públicamente, ¿qué siento yo ahí? Cólera, impotencia, vergüenza, siento todo eso dentro de mí. Pero no le puedo decir nada, porque si le digo algo, me bota, me bota, me trago mi cólera, me trago mi impotencia, ¿no? Y estoy ahí con ese sentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar después? Puede pasar que después mi compañero, ¿no? Me dice algo intrascendente y yo exploto frente a él, ¿no? Yo exploto frente a él, lo insulto, lo agredo, todo, ¿no? ¿Qué cosa estoy haciendo? Estoy desplazando, ¿no? O si no, me voy a mi casa, ¿no? Y por cualquier cosita que me dice mi esposa, mi mujer, me desquito con ella, ¿no? O me desquito con mi hijo, ¿no? ¿Qué cosa estoy haciendo? Desplazando, ¿no? A un ser más que no me puede responder, ¿no? Más débil, más frágil, ¿no? Eso es desplazar. Algunos, por ejemplo, ¿cómo desplazamos nuestra cólera? Golpeamos, pateamos, ¿no? Nuestra cólera. Eso es, a eso se llama desplazamiento, ¿no? Acá se está poniendo una imagen muy gráfica del desplazamiento, ¿no? Ese niño, por ejemplo, que en el colegio le han hecho algo, se siente con cólera, fastidiado, llega a su casa, pobre mascota, ¿no es cierto? La mascota paga los platos rotos, ¿no? Paga los platos rotos. Luego tenemos la formación reactiva. Este es un mecanismo así curioso, chicos, bien curioso. ¿Por qué es bien curioso? Porque es algo sorprendente, ¿no? Que eso pueda ocurrir en la mente de las personas, ¿no? Es decir, si una persona a mí me provoca una reacción emocional de cólera, en vez de sentir cólera y expresar la cólera con esa persona, ¿qué cosa hago yo? Hago todo lo contrario con esa persona, ¿no? Es decir, me vuelvo muy cortés, muy amable con esa persona, ¿no? O sea, esa persona no lo puedo ver, ¿no? No lo puedo ver, ¿no? Me produce rechazo. Sin embargo, cuando me acerco a él, ¿qué le digo? Carlito, le digo, ¿no? Carlitos, ¿cómo estás, Carlito? Buenos días, Carlitos. Espero que te encuentres muy bien, Carlitos, ¿no? Pero por dentro lo quiero matar, ¿no? Lo quiero matar. Entonces, son reacciones contrarias, ¿no? La formación reactiva, ¿no? A ver, chicos, esto sí me interesa a mí que usted esté bien entendido, ¿no? ¿Alguna inquietud, duda con respecto a los mecanismos de defensa? Porque acá yo les aseguro que en este cuarto examen les va a venir una pregunta sobre mecanismos de defensa, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, dice todo claro. Cualquier duda, chicos, por favor, ¿no? Así, dice Alejandro, la sublimación es solo hacer actividades, pues sí, sí, la sublimación solo es hacer actividades positivas, ¿no? Socialmente aceptadas por la comunidad, ¿no? Tu cultura, ¿no? Sublimar, cambiar con una actividad artística, una actividad intelectual, ¿no? Una actividad deportiva, ¿no? Instintos sexuales, ¿no? Muchos dicen, chicos, discúlpeme, no quiero ofender, acá pueden haber personas católicas, ¿no? Pero muchos dicen que algunos curas tienen instintos libidinosos, ¿no? Muy libidinosos. Entonces se meten justamente a la religión para sublimar todos esos instintos, ¿no? ¿No? Algunos no lo logran, por eso que persisten algunos con esas cosas, ¿no? Pero esa es un poco la idea, ¿no? ¿No? No, no, eso no, Alejandro, ¿no? Porque consumir estupefacientes no es una actividad valorada por nuestra sociedad, ¿no? ¿No? Tiene que ser algo valorado, reconocido, ¿no? Una actividad artística, una actividad intelectual que realices, una actividad artística, una actividad deportiva, ¿no? Entonces, eso es sublimación. A eso le llaman.
Entonces, a ver, cualquier duda, por favor, ¿no? Porque a mí me interesa que esto sí se lo aprendan, ¿no? O sea, ¿sabes qué cosa yo estoy buscando? Que tú entiendas bien estos conceptos para que cuando tú encuentres una pregunta en el examen, ¿no? La respondas bien, ¿no? La respondas bien. Y después que termine el examen te acuerdes bien de tu profesor, ¿no? No me estés este, eh, criticando, ¿no? El profesor no me enseñó, no me advirtió, ¿no? O sea, que te lleves un recuerdo, un buen recuerdo de mí, ¿no? Eso es lo que yo busco. Ya, Guido dice pederastas, ¿no? Sí, ya dice Isabel, es lo que los curas serán religiosos, pero también humanos. El mérito está en lo que saben, en los que saben controlarse, ¿no? Ya. Entonces, estimados alumnos, yo debo asumir que está entendido, ¿no? Los mecanismos de defensa y el aparato psíquico que plantea el psicoanálisis, ¿no? Porque esos son aspectos que siempre le va a venir en el examen. No solamente acá de la pre, de San Marcos también. Siempre viene, ¿no? Siempre viene. Bien. Entonces, empezamos con la práctica, ¿ya? Empezamos con la práctica. Dice, relacione los casos presentados con los tipos de rasgos según la teoría de personalidad de Gordon Allport, ¿no? Entonces, acá tenemos, dice, enunciado 1. Todos los que conocen a Esteban siempre lo identifican con la solidaridad que muestra. ¿Qué cosa sería ella esto? ¿Un rasgo central, secundario o cardinal? A ver, vamos por partes. ¿Ya? Entonces acá tenemos ya respuestas. Cardinal, ¿no es cierto, Andrea? Exacto, ¿no? Ya es un rasgo cardinal, es un rasgo marcado, el rasgo cardinal es un rasgo marcado, ¿no? Entonces, la 1 es acá. Dice que, ¿sabes qué? Los jovencitos como ustedes todavía no tendrían rasgos cardinales. ¿Por qué? Porque su personalidad está en formación. Generalmente, ¿en quiénes encontramos rasgos cardinales? Ya en las personas maduras, con una personalidad ya definida. O sea, esas personas que ya tienen 25, 30, 35, adultos ya. Ellos sí ya comienzan a manifestar adultos, en esos adultos, rasgos cardinales, pero un chico de 17, 18, 20 años no, porque su personalidad está en formación, recién está en formación, ¿ya? Es bien difícil encontrarle un rasgo cardinal a un jovencito, ¿no? Ya contestaron la respuesta correcta, pero vamos nosotros por partes, ¿ya? Eso es lo que yo quiero, porque ahí Paola sí ya contestó la respuesta. 2. El padre de Josefina la describe ante su enamorado como dócil, calmada, responsable y empática. Está mencionando varios rasgos, varias facetas, ¿no? De Josefina. Entonces, si es varias facetas, estamos hablando de rasgos centrales, ¿no? Rasgos centrales. Y después, muy bien, Ruth. Juana regula sus emociones, pero cuando la despidieron de su trabajo le gritó a su esposo, ¿no? Ya es reacción ocasional. Cuando es una reacción ocasional o cuando es un gusto, ¿no? Un hobby, ese es un rasgo secundario, aquello que puede cambiar, o sea, no la define a esa persona, no la define, ¿no? Entonces, el 3 es acá. Entonces, el 1 con el C, el 2 con el A, está, como dice Paola, la D, ¿no? La D, muy bien. La D. Bien, seguimos con el segundo ejercicio. Dice, durante la asignatura de psicología, el profesor preguntó si alguien recordaba su primer día de clases, cuando ingresaron al colegio. Miguel levantó la mano y contó detalladamente a sus compañeros todo lo que recordaba de aquel día, ¿no? Según los planteamientos de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, aquello que puede recordar Miguel se encuentra relacionado al estrato mental denominado, ¿no? ¿Cuál sería ahí? Ya, entonces ahí sería entonces el preconsciente, ¿no es cierto? Correcto. Rodrigo, Fabiana, Andrea, Paola, ¿no?
preconsciente, lo que está listo para salir ya, lo que está listo para salir, ¿no? Lo que está en la superficie, lo que está en la superficie de lo oculto, ¿no? De lo oculto. Ese es el nivel preconsciente, ¿no? Ese es el nivel preconsciente. Y lo inconsciente es aquello que tú no te das cuenta, lo que está dentro de ti, ¿no? Lo que está dentro de ti. Por ejemplo, algo inconsciente dentro de uno podría ser, ¿cómo es tu cólera? ¿Cómo es tu cólera? ¿No? O sea, si tú tratas de hurgar, ¿no? Bien sobre tu cólera, ¿no? Tú sabes que te enojas, ¿no? Pero ¿por qué te enojas, no? ¿Ante qué situaciones te enojas? ¿Y cómo te enojaste en el pasado, cuando eras niña, pequeña? ¿Cómo te enojaste, no? Esa es la parte inconsciente, que tienes que hacerla consciente para que no te domine, para que no te controle, ¿no? Eso es lo que dice el psicoanálisis, ¿no? Dice Vincent, muy buena pregunta. ¿Los recuerdos no están en el consciente? No, bueno, en el nivel, aquello que puedas recordar fácilmente se vuelve ya consciente, ¿no? Eso no sería inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú puedes recordar, ¿cómo se llama? ¿Dónde estudiaste la primaria? ¿No? Eso no está en el inconsciente, porque tú eso rápido lo puedes sacar, ¿no? Lo inconsciente es aquello que está dentro de tu mente, en el sótano de tu mente, pero es inaccesible a lo consciente, ¿no? A lo consciente. Entonces, de repente ahí podría ser, ¿no? ¿Cómo experimentaste tú el miedo, ¿no? La alegría en esa etapa de tu vida, ¿no? O sea, que es más difícil que lo puedas ubicar, ¿no? Luego tenemos la tercera pregunta. Dice, un padre de familia recibe una llamada desde el hospital informándole que su hija ha sido atropellada y debe de acercarse inmediatamente. El padre contesta diciendo que es imposible que su hija se encuentra en clases y que acaba de hablar con ella hace una hora. Este caso ilustra el mecanismo de defensa que Freud denomina, ¿no? La 3, como dice Paola Iván, es, ¿no? La C, ¿no es cierto? ¿No? La C, que es ya la negación, ¿no? Esto es bien cierto, ¿no? Muchos utilizamos la negación, ¿no? Y algunos incluso por utilizar la negación nos disociamos, ¿no? Nos disociamos. A veces se muere un familiar, es un familiar bien querido, entonces negamos que se haya muerto, ¿no? Negamos que se haya muerto, ¿no? Entonces ya nos estamos disociando ya, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de defensa. Bien, pues entonces, estimados alumnos, ¿alguna inquietud? ¿Alguna duda? A ver. Todo bien, dice Rodrigo. Todo claro. Ya, me alegra que se haya entendido, ¿no? Más bien, entonces resuelvan la práctica de esta semana, ¿no? Resuelvan la práctica de esta semana para que puedan hacer transferencia del conocimiento y ese conocimiento ya se consolide, porque esa es la idea, que ese conocimiento ya se consolide, ¿no? Más bien, entonces ya yo me tendría que estar despidiendo, estimados alumnos, hasta la siguiente clase, ¿no? Entonces, más bien, muchísimas gracias, Paola, muy participativa, te has adelantado como siempre, Paola, ¿no? Gracias, Iván, por participar. Mireya, nos vemos, Alejandro, Isabel, muchas gracias, Ruth, también muy participativa, Enrique, Fabiana, Lady, ¿qué pasó, Lady? Hoy día no has participado. Andrea, hasta la próxima, Valeria, nos vemos, Rodrigo, Alejandra, muchas gracias, Alejandro, ¿no? Igualmente, Alejandro, para ti y tu familia. Nos vemos entonces. Hasta luego, señorita Amelia.